el maldito nuevo orden mundial y la democracia 2.0. Esta es la tercera de las conferencias de diagnóstico y vamos a tratar acerca de la arquitectura decisional primitiva de la democracia 1.0. Veamos el tema de la arquitectura decisional en la toma de decisiones. Pensemos en el caso del Titanic. Estamos en la noche del hundimiento del Titanic y usted está en una balsa que tiene 16 náufragos en la balsa y está a punto de hundirse porque se quieren subir más personas a la balsa y ya la balsa no tiene mayor capacidad. La pregunta es, ¿cómo debe ser el proceso decisorio acerca de qué hacer en la balsa? ¿Cómo debe ser? Deberíamos sentar, bueno, ya estamos sentados, deberíamos los 16 que estamos en la balsa, ponernos a discutir qué asuntos hay que resolver y cómo lo resolveríamos. Bueno, probablemente si hacemos eso no vamos a llegar muy lejos. Los otros náufragos van a tratar de subirse, van a volcar la balsa y nos vamos a ahogar todos. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos un proceso de toma de decisiones poco participativo, muy autoritario, probablemente que alguien de la tripulación, si está allí y tiene algún uniforme de tripulante y que tenga ojalá una voz fuerte, haga que todos agarren remo, tomen su remo y vamos a remar en tal dirección, obviamente alejándose del Titanic que se está hundiendo. Ese sería un sistema, un proceso de toma de decisiones muy autoritario, muy poco participativo, que limita el poder de las personas para influir en la decisión. Bien, digamos que nos fue bien, nos alejamos, nadie más subió y estamos en la mañana siguiente. La misma balsa, los mismos 16 náufragos, el mismo objetivo, que es sobrevivir. ¿Cómo debe ser el proceso decisorio en ese momento? Bueno, ¿qué tal si el marinero de la noche anterior, que fue el que dirigió la salida de allí, dice, bueno, como yo estuve a cargo de eso ayer, yo voy a tomar decisiones hoy sobre cómo racionar el agua, los alimentos, las frazadas, las bengalas, los materiales que tengamos, cómo organizarnos para mejorar las posibilidades de supervivencia mientras nos rescata alguien, porque aquí remar no tenemos que remar para ninguna parte. ¿Usted estaría de acuerdo con que ese marinero estuviese a cargo de esa decisión? Probablemente no. Usted diría, no, aquí más bien vamos, ¿qué tal si nos sentamos a discutir qué hacer con el agua, por ejemplo? Y cuando estén discutiendo cómo racionar el agua, resulta que uno de los que está en la balsa es una señora, una doctora o gordita, ya mayorcita, de más de 60 años, que la noche anterior era un estorbo porque trató de agarrar un remo y no podía, golpeó a alguien con el remo, en fin, le dijeron, vea, usted hágase muy quietecita aquí y no haga nada, ¿no? No servía para nada la señora en ese momento. ¿Y qué tal si esta señora resulta que es una doctora de Harvard, especialista a nivel mundial en supervivencia en condiciones difíciles, en condiciones terribles como esta? Bueno, inmediatamente le dirían todos, bueno, doctora, por favor, díganos usted, ¿cuál debería ser la ración mínima de agua para los adultos, para los menores, para los niños, para poder mantener la hidratación necesaria para poder prolongar nuestra supervivencia y otros puntos? Entonces, allí empezaría a tener mucho más peso el conocimiento experto sobre los asuntos y también la representación de intereses legítimos. Por ejemplo, una señora que tuviera 2 o 3 hijos, pues ella va a pesar porque ella representa a sus hijos, etcétera. Entonces, entran otros elementos en determinar cuál es el mejor proceso decisorio y no puede ser como el de la víspera porque las circunstancias han cambiado. ¿La diferencia a qué se debe? Que antes claramente el tiempo era vital para actuar. El tiempo, y era casi obvia la acción que había que seguir. Solo requería un tipo de coordinación casi visual o verbal fuerte para hacerlo y ya. Mientras que al día siguiente tenemos una cantidad de tiempo enorme y una tremenda incertidumbre sobre asuntos que no son tan obvios como el de remar para alejarse del Titanic, que requiere conocimiento experto y mucha deliberación y apoyo. Entonces, ha cambiado bastante. Es el mismo barco, es la misma gente, es el mismo objetivo, pero el proceso apropiado es diferente. Bien. Vamos a hablar entonces del proceso de toma de decisiones.
¿Qué es arquitectura decisional? Es la definición en una organización de cómo son los procesos de toma de decisiones. ¿Quién decide sobre qué asunto? Es la asignación de las potestades para la toma de decisiones. Ahora, ¿por qué es cada vez más importante tener una arquitectura decisional apropiada diferente a la arquitectura jerárquica? Porque la tradicional era que el jefe decidía todo y de ahí hacia abajo, y ahora queremos que sea distinto. ¿Por qué? ¿Por qué es cada vez más importante pensar en eso? Bueno, hay varias razones. Primero, los asuntos a decidir son cada vez más complejos. Y acabamos de explicarlo en el caso de la complejidad de las sociedades. Y en las empresas ocurre también. O sea, necesitamos más conocimiento experto, más gente calificada desde diferentes disciplinas para poder entender bien lo que estamos tratando de decidir. Segundo, las personas tienen más capacidad para participar, están más educadas y quieren participar. Entonces, podemos aprovechar más personas en el proceso decisorio ilustrado. Tercero, los sistemas de información y telecomunicaciones permiten hoy en día vincular a personas que están físicamente en otro lugar en procesos de decisiones a través de reuniones tipo Zoom, como esta conferencia que estamos dando. Entonces, esos sistemas permiten vincular muchas más personas calificadas en el proceso decisorio. Cuarto, las expectativas de las personas. Los profesionales, especialmente hoy en día, quieren ser tenidos en cuenta en el proceso decisorio, no quieren ser unos autónomas o autómatas o unos robots que les dan órdenes, sino ellos se sienten calificados y quieren participar en las decisiones en aquellos asuntos en los cuales ellos están calificados. Luego, es necesario para poder entender y resolver apropiadamente asuntos complejos que logremos crear la inteligencia colectiva mediante la interacción entre las personas calificadas y aplicarla a los asuntos concretos que tenemos que enfrentar. Y esto requiere esquemas de participación mucho más sofisticados de los que había antes. Y además requerimos movilizar la voluntad colectiva, que quiere decir que una vez que se tomó la decisión, tenga suficiente respaldo para poderse llevar a cabo. Todos estos 6 factores hacen que examinar la arquitectura decisional sea cada vez más necesario y tenemos que redefinir y reexaminar a fondo la arquitectura decisional muy rudimentaria y muy concentrada en nuestros procesos gubernamentales. Ahora, veamos, pensando en esa arquitectura, si quisiéramos tener una decisión excelente. Dijéramos, este es un proceso decisorio que produce decisiones excelentes. Bueno, ¿qué atributos debe tener una decisión excelente? Primero, debe ser una decisión de calidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que entre las alternativas que se examinaron, aquella que se escogió tiene las más altas probabilidades de lograr los objetivos o los propósitos que estaban en juego y fueron identificados apropiadamente cuando se tomaba la decisión. Entonces, calidad es que logremos escoger una alternativa que tenga altas posibilidades de tener éxito. Eso es calidad. Segundo, además de calidad, la decisión debe contar con legitimidad. Y la legitimidad tiene 2 componentes, legitimidad jurídica y legitimidad política. La legitimidad jurídica es que se haga de acuerdo con las normas que existen para esa toma de decisiones, y la legitimidad política es que las personas que van a ser afectadas por esa decisión estén dispuestas a obedecer. Entonces tenemos primero calidad, una decisión que va a producir lo que queremos. Legitimidad, una decisión que va a ser aceptada por quienes deben aceptarla. Tercero, oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que no la queremos hacer ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Demasiado pronto podría ser que nos apresuremos a tomar una decisión cuando todavía no han evolucionado los asuntos de manera suficiente o no tenemos la suficiente información y podríamos esperar a tomar una decisión más ilustrada y más apropiada. Y no tomarla muy tarde, obviamente, porque cuando ya es demasiado tarde puede no tener ningún sentido tomar esa decisión. Cuarto atributo, coherencia, coherencia de esa decisión con el resto de decisiones que se están tomando, digamos, en esa organización, en esa ciudad, en ese país, en ese ministerio, en esa alcaldía. Coherencia con todas las otras decisiones, de manera que no estemos tomando decisiones que van en contra de otras o que no se apoyan entre sí. Quinto,
Desarrollo ¿de qué? De los líderes de la organización. Una decisión excelente debe tener un proceso que permita entrenar nuevos líderes para decisiones en el futuro, porque si no desarrollamos los líderes en la toma de decisiones, cuando se vayan los líderes que teníamos ahora, nadie sabe cómo tomar decisiones. Entonces, es importante para el desarrollo del liderazgo que la decisión incorpore el desarrollo de nuevos líderes. Sexto, costo del proceso. ¿Qué quiere decir? No podemos gastar todos los recursos del mundo en una decisión. Digamos, si esta es una decisión que en el peor de los casos nos podría costar por error, por una mala decisión, $100,000, no tiene sentido invertir en un proceso de $500,000 en el proceso para tratar de evitar un error de 100,000. Entonces, los costos del proceso versus los beneficios tienen que ser ponderados para que el proceso genere una decisión excelente. Y finalmente, que atienda los requisitos de confidencialidad que fuese necesario atender. Entonces, tenemos aquí 7 atributos o características de una decisión excelente y voy a pasar muy rápido por cada uno de ellos para ver cómo producimos eso y a utilizar un ejemplo del presupuesto público para mostrar lo que está pasando ahí. Veamos para calidad. Si quiero lograr alta calidad en el proceso de toma de decisiones, ¿qué ingredientes hacen que tenga alta calidad? El primero, que se vincule al proceso de decisión, de análisis y de decisión, suficiente conocimiento experto en todas las disciplinas pertinentes para entender lo que pasa y lo que hay que hacer. Ese es clave. Si no sabemos de qué se trata, vamos a tomar decisiones muy erradas. Segundo, suficiente información sobre diferentes intereses legítimos en juego y diferentes perspectivas que ayuden a que los que tienen el conocimiento puedan tomar esa información y entender mejor las implicaciones de las diferentes opciones. Tercero, tener suficiente información veraz, actualizada y completa que pueda utilizarse para aplicar el conocimiento al discernimiento y al examen de los asuntos y tomar una decisión sustentada en la realidad. Cuarto, que lo hagamos a través de un debate sustantivo, extenso, participativo, ilustrado, de todas las personas calificadas y representantes de intereses claves y con conocimientos apropiados para permitir un buen entendimiento de los asuntos que hay en juego y poder determinar una muy buena decisión. Entonces, veamos, estos son los 4 ingredientes para producir alta calidad. Veamos en el caso del típico presupuesto público a nivel nacional en nuestros países. Veamos lo de la alta calidad. Conocimiento experto. En la realidad vemos que hay insuficiente conocimiento en muchísimos asuntos claves y que hay gente que está tomando decisiones sobre asuntos que no conoce, está votando a favor o en contra de algo que no conoce. Segundo, información sobre intereses y perspectivas. Aquí predominan en la práctica los intereses y perspectivas de los actores políticos más poderosos y hay muchos que tienen intereses legítimos que para nada son tenidos en cuenta. Tercero, información veraz, actualizada y completa. Es muy incompleta, es muy agregada, no se logra hacer un buen discernimiento, se hace a marchas forzadas en millones y millones y millones de pesos o de dólares o de colones en una forma muy burda y muy alejada de un buen análisis, y el debate sustantivo, participativo y completo claramente es inexistente. Entonces, el proceso actual de toma de decisiones en presupuesto público no va a producir decisiones de alta calidad. Veamos ahora, hablemos de la legitimidad. ¿Cuáles son los ingredientes para lograr alta legitimidad? Bueno, uno, que quienes decidan tengan potestad formal, porque eso es requisito para la legitimidad jurídica, indudablemente. Segundo, que estén defendidos los intereses legítimos desde la perspectiva de esa comunidad o de esa sociedad o de esa organización para que puedan ser incorporados esos intereses en la discusión y al salir esos intereses legítimos los respalden y entiendan que fueron tenidos en cuenta. Tercero, que haya suficiente participación según sea necesario, no solo por el conocimiento, pero también por papel clave en la ejecución para entender lo que van a hacer y respaldar aquello. Hay que entender que no siempre la gente que tiene que hacer algo en la ejecución tiene que participar en la toma de decisiones, como se ilustra en el caso de un verdugo en el caso de una condena a muerte. Normalmente el verdugo no participa en la toma de decisiones y usualmente si es una persona normal no va a querer participar en esto, simplemente va a ejecutar la orden que venga del juez o del tribunal competente. En ese caso no quiere participar, pero en general si hay
la participación puede ser importante según el papel que tenga en la ejecución y que haya un buen cumplimiento de las reglas del proceso, que las reglas que estén establecidas se puedan cumplir. Veamos para el presupuesto público qué pasa. En potestad formal no hay problema. Generalmente se tiene muy claramente establecida esa alta potestad, y esa alta está claramente establecida. Defensa de intereses legítimos. La mayoría, una gran cantidad de intereses legítimos, sobre todo los sectores más vulnerables, no están representados apropiadamente. Participación según el papel en la ejecución es muy poca o casi nula. La mayoría de los ejecutores no tienen ni idea y no participaron en nada de lo que allí se hizo. Y cumplimiento de reglas del proceso. Las reglas tienden a ser bastante confusas y poco claras y muy manipulables. Entonces, podríamos decir que el proceso actual de toma de decisiones en el presupuesto público en general tiene muy baja legitimidad. Baja calidad, baja legitimidad. Sigamos. Hacerlo de manera oportuna, que la decisión se tome oportunamente. ¿Qué implica? Que los procesos sean no engorrosos, que no sean ambiguos, que se puedan aclarar el contenido y las reglas del proceso estén bien claros, que se tengan estándares de tiempo para cada tarea, que haya una programación y una ejecución rigurosa. Veamos ahora en el caso del presupuesto público. No engorrosos, todo lo contrario, son sumamente engorrosos los procesos en el presupuesto público. A veces son extenuantes. No ambiguos, están llenos de ambigüedad y más aún de contradicciones y de vacíos. Aclarar el contenido de las reglas no siempre es tan claro, que a veces se usan unas reglas y a veces otras, y se manipulan las reglas y se aplican de manera muy discrecional para favorecer cierto tipo de intereses. Estándares de tiempo por cada tarea no hay, simplemente no hay. Hay unas fechas límite y eso es todo lo que existe. Y programación y ejecución rigurosa, hay mucha impredecisión y hay acción contra el límite, tomando que hoy a las 12 de la noche tiene que estar aprobado y lo hacemos a marchas forzadas, como sea, sin mucha discusión. En síntesis, ¿cumple los requisitos de alta oportunidad del presupuesto público? Definitivamente no. Coherencia de las decisiones. ¿Qué necesito para lograr coherencia? Necesito identificar los objetivos estratégicos que pueden ser afectados por la decisión que estoy tomando, eso es muy importante, y asegurarme que cada decisión se vincula claramente con objetivos de la estrategia y respeta las prioridades de estos objetivos. Veamos en el caso del presupuesto público. Identificar objetivos estratégicos que pueden ser afectados por la decisión. Muy pocas veces se identifican o incorporan los objetivos estratégicos. Y la vinculación de la decisión con ellos y con las prioridades no se integran para producir bienestar colectivo. Son decisiones incoherentes y a veces contradictorias entre sí y dejan vacíos muy importantes en el conjunto del presupuesto. Desarrollo de la organización. Fuera del liderazgo. Dar participación en el proceso decisorio de personas no involucradas antes en el proceso que podrían tener posiciones de liderazgo en el futuro en la organización. Planear la sucesión de posiciones de liderazgo a lo largo del proceso de toma de decisiones y darle entrenamiento a candidatos con potencial de ascender en la organización y darles entrenamiento en la toma de decisiones. Veamos. En el caso del presupuesto público. Participación en el proceso de personas que tendrían posiciones de liderazgo en el futuro. No existe intención de desarrollo de liderazgo público en el proceso de presupuesto. En general, no lo hay. Planear la sucesión. No existe planeamiento de sucesión específico en el proceso de presupuesto. Entrenamiento. No existe entrenamiento en toma de decisiones por ser muy limitada la participación. Entonces, el proceso de toma de decisiones en presupuesto público llena los requisitos de desarrollo de la organización para el liderazgo futuro, no lo llena, es deficiente. El otro criterio es el costo apropiado. ¿Qué criterios deben utilizarse? ¿Cuál es la fórmula de tener el costo apropiado? Primero, examinemos el costo de cada error que tomamos en las decisiones, por lo que puede estar ocurriendo o por información que nos falte, etcétera. Costo de cada error. Examinar qué tareas habría que hacer para reducir la probabilidad de cada error, sobre todo aquellos errores que podrían ser muy costosos. Hacer un análisis de beneficio-costo de las tareas preventivas con el costo que llevaría a hacerlas, e invertir en tareas positivas en relación de beneficio-costo, invertir en ellas para mejorar el beneficio muy por encima del incremento de costo,
y tratar de mantener actualizados todos los parámetros de costos, beneficios, tareas y probabilidades para poderlo usar de manera sistemática. Veamos en el presupuesto público qué ocurre respecto al costo. No se hace examen del costo de cada error. No se examinan tareas para reducir la probabilidad de esos errores. No se hace análisis de beneficio-costo. No se examinan tareas preventivas de relación positiva beneficio-costo y no se mantienen actualizados los parámetros de costos, beneficios, etc. O sea, los criterios de costo apropiado no se cumplen en el proceso decisorio de presupuesto público. Confidencialidad de las decisiones. Acá, ¿qué criterios, qué uso yo para producir, para defender el criterio de confidencialidad? Dice, examine los requisitos de confidencialidad que podrían afectar la calidad, la legitimidad, la oportunidad, la coherencia y el costo del proceso que ya vimos antes. E incluya requisitos de confidencialidad en los que los daños causados por no mantener la confidencialidad, o sea, si no mantenemos la confidencialidad, ¿qué daño habría comparado con los daños y que superen los daños causados en los otros atributos como calidad, legitimidad, etcétera, por tratar de mantenerla? En el caso del presupuesto público, en realidad, la confidencialidad casi nunca es pertinente, excepto en asuntos relacionados con seguridad nacional, y en esto sería poco relevante. Bien, entonces, tercer factor causal importante en el grave y creciente deterioro de la democracia: un proceso decisorio en asuntos públicos muy deficiente, muy primitivo, una arquitectura decisional rudimentaria. ¿Qué vamos a tratar en la próxima conferencia? Vamos a ver otra de las principales causas del deterioro de los gobiernos democráticos en el siglo XXI. Los sistemas de incentivo perversos que existen en la actualidad en las democracias 1.0.